Cordial saludo. Bienvenidos a la meditación diaria de la congregación La Gracia de Dios. Oramos al Señor para que nos dé revelación y alumbre nuestro entendimiento en el conocimiento de Él y de su palabra. Para hoy vamos a compartir la meditación titulada Diferencias entre la ley y la gracia de Dios. Vamos a compartir 3 diferencias entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Primera, el origen del pacto. Ley dada a Moisés, fue dada en el monte Sinaí, como se relata en el libro del Éxodo. Dios dio los 10 mandamientos y otras leyes ceremoniales y morales. Esto lo encontramos desde el Éxodo 20 en adelante. Ahora veamos el pacto de gracia. La gracia nos fue dada desde antes de la fundación del mundo, como lo dice en 2 de Timoteo 1, versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Al leer Juan, capítulo 1, versículo 17, al referirse a la gracia, dice vino, es decir, ya existía, como lo dice el versículo de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. La ley tiene su inicio en el monte Sinaí, pero la gracia es desde antes de la fundación del mundo. Por esto la palabra dice que debemos orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento y revele su palabra, porque está en nuestro interior. Segundo, el propósito de cada pacto. El pacto de la ley dada a Moisés tenía como propósito dar a conocer el pecado. Esto lo dice en Romanos 3, versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y también dio a conocer la incapacidad del hombre para cumplir la ley por completo. La ley proporcionaba un sistema de sacrificios y ritos para expiar el pecado, pero estos eran símbolos, como dice en Hebreos 10, versículo 1. Ahora veamos el pacto de gracia. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, Dios se manifestó en carne. Jesús era el cuerpo. En el interior estaba Cristo el Señor y cumplió la ley. Se convirtió en el sacrificio perfecto que quita permanentemente el pecado, como dice en Romanos capítulo 3, versículo del 21 al 26, y en Hebreos capítulo 10, versículo 10. Tercero, ¿cómo era la relación del hombre con Dios en los 2 pactos? En la ley dada a Moisés era una relación externa con Dios, por sacrificios, ritos, penitencias, es decir, por obras. Esta ley destacaba la separación entre Dios y el pueblo de Israel debido al pecado. Notamos que solo en esta relación nombramos al pueblo de Israel. Surgen las siguientes preguntas. ¿Qué pasaba con el resto de las naciones? ¿Cómo estaban respecto a la relación con el Dios vivo? La respuesta la encontramos en Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El versículo al decir en aquel tiempo se refiere antes que Jesús muriera y resucitara, es decir, antes de este suceso. No existía ninguna relación con Dios por parte del resto de naciones. Ahora veamos el pacto de gracia. En este pacto, la relación con Dios es en el interior de cada persona. Es por fe. La gracia restauró la relación rota entre Dios y todos sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Jesús dijo, Juan capítulo 10, versículo 11 y 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y vamos a lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este versículo hace referencia a todos los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, y Jesús lo expresó diciendo: vine a buscar y salvar lo que se me había perdido. Y también dijo: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Es decir, ahora, en el nuevo pacto de gracia, todos los escogidos de Dios, sin importar la nación o raza, tienen el privilegio de una relación con Dios. La palabra dice que Dios ya no habita en templos hechos de mano de hombre, sino que el cuerpo es el templo de Dios. Ya no hay ningún rito, ni sacrificio, ni penitencia. La relación con Dios es por fe. Por favor, comparte en los comentarios otras diferencias, o si tienes alguna pregunta sobre las diferencias para tocarlas en una próxima meditación. Para finalizar, debemos tener en cuenta lo que dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Somos la congregación, la gracia de Dios, viviendo en lo sobrenatural. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Vivimos por fe, no vivimos por vista.